días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos esté sintonizando, para ocupar la tercera parte de lo que es el tercer módulo. En este tercer módulo, como saben, estamos viendo el Evangelio de Juan, el Evangelio en los Evangelios, haciendo una armonía de todos los Evangelios al finalizar Juan, y el libro de los Hechos, donde también estaremos viendo cómo el Evangelio interactúa en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el contenido que vamos a estar viendo, como siempre, es la misma estructura. Vamos a ver el tema central del libro de Hechos, de qué trata el libro de los Hechos, el autor, quién escribió el libro de los Hechos, fecha en que fue escrito y el tiempo cronológico que ocupa este libro. ¿Quiénes fueron los destinatarios? Pensando en quién se escribió este libro y con qué propósito. Y vamos a ver el contenido del libro de Hechos. Y vamos a hacer un resumen también, tratando de ver más o menos una narrativa de qué es lo que cuenta este libro de principio a fin. Y finalmente vamos a ver las peculiaridades, es decir, qué hace al libro de los Hechos único, distinto, distintivo, qué lo distingue de otros libros del Nuevo Testamento, palabras claves, grandes eventos que narra y pasajes famosos que podemos encontrar en el libro de los Hechos. A manera de introducción, debemos decir, antes de entrar en el tema, que el segundo tratado de Lucas, como él le llama, completa la historia del Nuevo Testamento. Es decir, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos podrían definirse en cierta manera como libros históricos, porque nos hablan de una narrativa a partir del nuevo pacto. Es decir, la revelación del antiguo pacto concluyó con el último de los profetas, Malaquías. Hubo un silencio de 400 años y luego los evangelios narran cómo se aparece un ángel hablándole a esta joven, bueno, primero a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, luego a esta joven María, luego a José. Comenzó Dios a interactuar, a hablar, y esto ya se registra de esa manera en los evangelios. ¿Y qué pasó después de la ascensión de Cristo? Eso continúa narrándolo este libro histórico que es el libro de los Hechos. Así que cubre la historia, el libro de los Hechos, desde el momento en que Cristo asciende al cielo y el posterior derramamiento del Consolador prometido, del Espíritu Santo, lo cual sucede en Pentecostés, hasta la expansión de la iglesia en Roma. No cubre toda la historia, vamos a ver eso más adelante, pero muestra cómo la iglesia de Jesucristo creció de ser un puñado de 200 creyentes a una gran comunidad diseminada hasta los confines del Imperio Romano. Hechos, en ese sentido, viene a ser un puente entre los evangelios y las epístolas, ya que la iglesia solamente se anticipa con muy escasa mención en los evangelios, mientras que en las epístolas ya lo presuponen. Explico. Cuando usted lee Mateo, es el único evangelio, Mateo, que habla de la iglesia. Cuando dice, ¿quiénes creen los hombres que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres un profeta. ¿Y ustedes quiénes creen que yo soy? Entonces Pedro confiesa y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice él, bueno, Pedro, bienaventurado eres porque eso no te lo reveló carne ni sangre, eso fue Dios mismo que te lo reveló. Y yo te digo que sobre esta piedra, sobre esta verdad que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí aparece la palabra iglesia. Y luego, eso es el capítulo 16 de Mateo, en el capítulo 18 vuelve a aparecer la palabra iglesia, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si no te oyere, llévalo en presencia de más testigos. Si no oyere a los testigos, llévalo entonces, finalmente, dilo a la iglesia. Y entonces aparece la iglesia en esos dos contextos, pero no aparece más la palabra iglesia. Imagínense por un momento que no tuviéramos el libro de los Hechos. Y lo próximo que tenemos es una carta de Pablo a la iglesia que se reúne, a la iglesia. ¿Pero de qué está hablando Pablo? ¿Qué es eso de la iglesia? El libro de los Hechos es este puente que narra qué fue lo que sucedió cuando Cristo resucitó, ascendió a los cielos, esa es otra,
Ahí se especifica qué pasó el día que Cristo ascendió, qué diálogo hubo entre él y los discípulos, qué encomienda le dijo él a los discípulos de que esperaran en Jerusalén hasta la manifestación del Espíritu Santo. Toda esa trayectoria y cómo una iglesia que comenzó siendo judía, porque todos los autores del Nuevo Testamento son judíos, excepto Lucas, cómo eso se amplió a los gentiles y cómo los mismos judíos se sorprendieron de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Todo eso se narra en el libro de los Hechos. O sea que la importancia de Hechos está precisamente en cubrir ese tiempo histórico entre la ascensión de Cristo y el desarrollo de la iglesia. ¿Cuál es entonces el tema central del libro de los Hechos? Bueno, lo podemos definir como un tratado histórico de los eventos relacionados con el origen, el crecimiento, la persecución y la expansión de la iglesia de Jesucristo. Es un tratado histórico que cubre estos eventos que se relacionan con la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es el origen de la iglesia? El crecimiento de la iglesia, la persecución a que ha estado sometida la iglesia y cómo se expandió la iglesia en los confines del imperio romano de ese momento. Así que ya dijimos que es el puente entre los evangelios y las epístolas. Lucas narra en su primer tratado todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y en el segundo tratado, que es Hechos, él continúa la historia del desarrollo de la iglesia después de Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 1 para que veamos esa conexión ahí. Dice en Hechos capítulo 1, el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que fíjense qué elementos él dice aquí. Primero, que él le llama, que lo que él escribió a Teófilo, que fue el Evangelio según Lucas, él le llama primer tratado. Y también él dice que ahí él habló de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, en este segundo tratado, en Hechos, él continúa la historia del desarrollo de la iglesia después de que Cristo ascendió. Y el versículo clave que vamos a ver en este libro de Hechos es Hechos 1:8. Y quiero que se lo aprendan de memoria, porque ese libro, ese versículo, si se lo aprenden de memoria, van a saber el bosquejo del libro de los Hechos muy fácilmente. Dice el Hechos 1. Bueno, vamos a leer el contexto desde el 1:6. Dice que entonces los que se habían reunido, le preguntaron al Señor Jesucristo diciendo: Señor, ya le estaba resucitado, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense otra vez, el problema del reino de Dios. Oye, fuiste crucificado, ya resucitaste, no ha venido el reino, no lo vemos, se ha consumado. ¿Lo vas a restaurar ahora en este tiempo? Y miren la respuesta de Cristo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y precisamente ese versículo nos va a ayudar mucho para nosotros bosquejar el libro de los Hechos, porque precisamente Hechos, en los primeros capítulos, habla de lo que pasó en Jerusalén, pero luego de lo que pasó en alrededor de Judea, pero luego de lo que pasó en Samaria, y luego de lo que pasó en Hechos capítulo 13 en adelante, hasta lo último de la tierra, porque ahí se ven como los gentiles reciben el Evangelio cuando Pedro, desde Cornelio habla, pero Pablo más específicamente en Hechos 13, Pablo y Bernabé van a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que eso es el testimonio y ese es el versículo clave de Lucas en el Hechos capítulo 1, versículo 8. El texto también narra qué pasó después de la gran comisión de Mateo 18, 19, 20,
los 30 años siguientes a Jesús. Es decir, ubíquense en la escena. Cristo resucita, Cristo va a ascender y le dice a ellos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Mateo 28, la gran comisión. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, etc. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Bueno, después que Cristo entonces tiene esas palabras, dice que fue con ellos al monte de los olivos, está allí, y él se va delante de ellos, y cuando él sube al cielo, le deja una serie de encomiendas, le dice, esperen en Jerusalén. ¿En qué año estábamos ahí? Bueno, depende de la cronología que usted tome, puede ser el año 30, puede ser el año 33 después de Cristo. El tema es que toda esa narrativa la habla Lucas desde el tiempo de la ascensión de Cristo hasta que Pablo está en Roma preso, y ahí termina la narrativa. Pasan más cosas, pero las podemos deducir de las epístolas de Pablo más adelante. El Espíritu Santo también se nota muy latentemente en este libro cómo convierte débiles hombres que trastornan el mundo. Fíjense, cuando vemos las últimas escenas de los evangelios, ¿qué pasó? Que los discípulos huyeron, dice, cumpliendo la profecía de heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ellos salieron huyendo, pero luego cuando él resucita, que están avergonzados ellos, Pedro lo negó 3 veces. Y entonces dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Él vuelve a reunirlo. Pero ¿qué pasó con estos hombres tan cobardes, tan débiles? ¿Cómo puede ser que esos hombres tan pequeños, 12 hombres, trastornen el mundo? 120 personas habían en el aposento alto cuando dice el libro de los Hechos. Entonces ese libro le explica cómo el Espíritu Santo capacita a estos hombres para trastornar el mundo. Hay interesante algo aquí en el libro de los Hechos, y es que hay 2 personajes. Se supone que son los hechos de los apóstoles, pero no se habla mucho de los apóstoles. Lo que se habla es de Pedro en los primeros 10 capítulos, y luego se habla de Pablo en el resto del libro de los Hechos. O sea que ellos son los 2 personajes centrales del libro de Hechos. Y se ve la iglesia de Antioquía como la iglesia misionera de los gentiles, que eso también no lo podemos saber si no tuviera el libro de los Hechos. El tema de los Hechos, entonces, es un tema más histórico que doctrinal, y eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí se nos dice qué sucedió, pero no se prescribe. Por ejemplo, hay un texto interesante donde dice que los de Samaria, recuérdense que en Samaria creen otra cosa, nada más creen en el Pentateuco, no creen en el Antiguo Testamento completo, pero ellos también recibieron el Evangelio y ellos creyeron en Jesús. Pero el Espíritu Santo, de una manera misteriosa, no había llegado a estos creyentes de Samaria. O sea que ellos creían, pero no estaban convertidos, sellados con el Espíritu Santo. Hasta que llegaron los apóstoles. Y cuando llegaron los apóstoles le preguntaron, ¿pero ustedes fueron bautizados en el nombre de Jesús? Entonces, no, nosotros no hemos oído hablar de ese bautismo, pero solamente el bautismo de Juan. Entonces, ellos dicen que le impusieron las manos y cayó el Espíritu Santo. Entonces, de ahí no podemos derivar una doctrina, porque lo que pasó fue ahí algo histórico y profético e importante, y era que Samaria tenía que ser testificado, que los apóstoles eran quienes tenían la autoridad dada por Jesús como agentes que iban a tener esa potestad de tener incluso señales portentosas. Los apóstoles resucitaron gente, los apóstoles tenían esos dones extraordinarios, y como una señal de que ellos tenían las llaves del reino, en un sentido, como decía Cristo en Mateo 16, que con esas llaves fueran a abrir. Entonces ahí ellos mostraron que el Espíritu Santo vino porque los apóstoles estaban ahí, a los de Samaria, y le quedó claro que el evangelio venía por los judíos, como dijo Cristo. Dice, la salvación viene de los judíos. Se lo dijo a la mujer samaritana cuando ella le preguntó, ¿pero de qué monte vamos a adorar? ¿En el Gerizim, donde están los samaritanos, o en el de Jerusalén? Y él dice, no, ni aquí ni allá. La salvación viene de los judíos, pero Dios es espíritu, y los que lo adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Pero se quedó claro de que la autoridad era de los apóstoles. Cuando ellos llegaron, entonces los samaritanos recibieron el Espíritu Santo.
Y luego más adelante vemos cómo Pedro le predica a Cornelio y también dice que mientras él estaba predicando, Cornelio recibe y la familia de él el Espíritu Santo. Y dice él, miren, yo no hice nada, yo simplemente estaba predicando y el Espíritu Santo, él quiso venir aquí y darle arrepentimiento a estas personas. Y dice que los apóstoles dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Pero para eso hubo un proceso de preparación. Ustedes tienen que entender en su mente occidental y su mente gentil que para un judío no era lícito ni siquiera comer con un gentil. Y Dios se le aparece a Pedro en señales en Hechos capítulo 10 y le dice, ve a donde Cornelio y háblale porque yo lo tengo elegido también para salvación, pero tienes que ir a predicar. Y tiene este sueño donde hay animales y le dice, Pedro, mata y come. Y habían animales que no eran limpios, sino que eran inmundos de acuerdo a Levíticos, las reglas de las leyes dietéticas de Levítico. Entonces Pedro dice, no señor, mi boca nunca ha comido nada de esos animales inmundos. Dice, no llames tú inmundo lo que yo llamo santo. Pedro, mata y come. Y le dice que Cornelio, un gentil, iba también a ser salvo. Y ahí es que Pedro comienza a entender el asunto y todos los discípulos también. Y esa explicación se da en el libro de los Hechos. Bien, autor. ¿Cómo sabemos que lo escribió Lucas? Bueno, hay un argumento hay varios argumentos, pero una de las cosas interesantes históricas de esas fuentes que conseguimos en la historia, yo no sé cuántos de ustedes se recordarán, en el primer módulo hablamos de eso, de las evidencias que tenemos para saber si el canon de la Escritura que tenemos hoy, es decir, si los 27 libros del Nuevo Testamento corresponden a lo que deberían ser lo que son. Y ahí hay un capítulo que tengo en el libro de síntesis del Nuevo Testamento que hablo del canon. Pero para mí, una de las cosas del canon más interesante es este documento que se encontró, que se llama el documento o el manuscrito de Muratorio, o el canon de Muratorio, que data del año 170. Resulta que hubo un anticuario, es decir, una persona que se dedica a guardar y preservar antigüedades, llamado Ludovico Antonio Muratori. Y Ludovico Muratori, en los años 1700, él descubrió en la librería Ambrosiana en Milán un fragmento de un manuscrito que es quizás la copia más antigua que tiene escrita una lista de libros del Nuevo Testamento. Tiene 85 líneas y sugiere una traducción del griego que parece ser del año 170 después de Cristo. O sea que estamos hablando de algo que fue escrito en el año 170, en el siglo II, y que ya tenía una lista de libros. Y arranca con Lucas precisamente. Y luego dice en un texto, sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito en un volumen aparte. Lucas lo dedica al excelentísimo Teófilo. O sea que en el año 170 ya había evidencia de que Lucas había sido el autor tanto del Evangelio de Lucas como de el libro de los Hechos. Pero también uno de los argumentos que nosotros tenemos es el mismo Lucas, que dice en el primer tratado, o Teófilo, eso lo dice en Hechos, y cuando usted va a Lucas, dice que él quería poner en orden todas estas cosas para que Teófilo entendiera la verdad. Déjenme recordarles lo que dice Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Y luego entonces, en el libro de los Hechos, él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido, etc. O sea que es la misma persona que escribe tanto el primer tratado como el segundo tratado. De nuevo, la tradición. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, una persona muy cercana, dice que fue Lucas.
Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano también concuerdan. O sea que la evidencia interna, lo que acabo de leer, y la evidencia externa, lo que dice de Ireneo y toda la historia, el código muratorio, ayudan, favorecen a que fue Lucas el autor. La fecha es probablemente alrededor del año 65 después de Cristo, aunque no tenemos certeza, pero sabemos una cosa por cierto. ¿Cómo termina Hechos? Termina con Pablo en su primer encarcelamiento domiciliario, o sea que ya sabemos por ahí que no pudo ser antes de eso, porque él escribió eso como una historia que pasó, o sea que tuvo que haber sido después del encarcelamiento de Pablo. Pero nosotros queremos fecharlo antes del año 70 después de Cristo, porque en ese año fue donde vino la destrucción del templo de Jerusalén, hubo una dispersión y no se menciona nada en el libro de Lucas. Entonces es muy probable que lo haya escrito antes de esa época, entre el año 64 y el año 70. O sea que estamos dando un redondeo al año 65 después de Cristo, luego de que Pablo había terminado ese encarcelamiento y antes de que pasara la devastación de Jerusalén en el año 70. ¿Dónde estaba Lucas cuando escribió esto? Estaba viajando con Pablo. De hecho, una de las cosas que presentamos cuando hablamos de Lucas es cómo Lucas habla en plural. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 16, cuando él está hablando de que fueron a Filipos? Él dice, entonces fuimos y nos embarcamos en Troas. Y entonces fuimos, o sea, él habló en primera persona del plural como nosotros. O sea que la persona que estaban entre los que estaban con Pablo, el autor de Hechos, estaba ahí. O sea que él estuvo como un testigo presente. ¿Y quiénes estaban con Pablo? Entonces cuando usted ve la lista de personas que estaban con Pablo, Lucas es el mejor candidato para decir, él era el que estaba ahí. ¿Qué lapso de tiempo cubrió Lucas en Hechos? Bueno, un lapso aproximadamente de 30 años. Desde el año 33, digamos que fue la crucifixión y ascensión de Cristo, resurrección y ascensión, hasta el año 63, que es el tiempo en que está el encarcelamiento de Pablo en Roma. De nuevo, pueden ver en el libro de síntesis del Nuevo Testamento la carta cronológica para que ubiquen que nosotros estamos ubicando más o menos el primer tratado y el segundo tratado, Lucas y Hechos, para la misma fecha, alrededor del año 65, y lo pueden ver de manera cronológica en los slides y en los charts que tenemos en el libro de síntesis del Nuevo Testamento. Destinatario, ese es muy fácil porque Lucas lo dice, a Teófilo. Teófilo fue el destinatario, ya lo vimos en Lucas 1.3 y Lucas 1.1. Como Hechos, entonces, es una segunda parte de la obra que Lucas comenzó en su evangelio, debemos tomar el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Explicar que para que el Teófilo tuviera un conocimiento completo de la verdad. O sea que eso fue lo que le dijo en Lucas 1. Yo te estoy escribiendo estas cosas para que tengas un conocimiento completo de la verdad. Bueno, para que Teófilo tuviera un conocimiento completo de la verdad, él escribió el primer tratado de todo el evangelio, del principio de cuando vino Cristo hasta su resurrección, y luego en este segundo tratado, ¿qué pasó después de ahí? Para que él tuviera un conocimiento completo de la verdad. Lucas registra la historia de la inocencia de los cristianos también, trastornando el mundo. Hay algunos teólogos, y por eso lo ponemos aquí, que explican que Lucas tenía un propósito, aparte de Teófilo, y era demostrar que los cristianos eran inocentes, que ellos no estaban convulsionando el mundo y haciendo caos, porque fíjense cómo él documenta todos los problemas que presentó Pablo cuando fue a Éfeso y se armó un tumulto porque él estaba predicando sobre Dios y estaban diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y se armó un tremendo tumulto allí. Y toda esa documentación le da una pista a los eruditos de pensar que había un propósito, que había una intención, que había una agenda, si se quiere, de Lucas, de demostrar que los cristianos no estaban en contra del gobierno. De hecho, es un tema caliente, ¿no? Pero
hay personas que nos preguntan muchas veces que qué lugar tiene la iglesia en meterse en una dictadura o en un problema. Es un tema muy difícil que pertenece a la ética, a la teología ética, pero hay un argumento bíblico interesante, y es que Pablo y todos los apóstoles y las enseñanzas en la Escritura que vemos es que debemos respetar a las autoridades, entendiendo que las autoridades, aunque sean una dictadura, son impuestas por Dios. Y eso lo pueden ver en Romanos capítulo 13. Y nunca vemos ninguna alusión de Pablo en contra de las autoridades, diciendo abajo el gobierno, y aquí el gobierno es Jesucristo. No, nunca vemos eso. O sea que hay como dos reinos que fueron claramente evidenciados desde el mandato de Génesis capítulo 9, donde Dios ha hecho su creación y el sol sale para los impíos y para los piadosos, para los injustos y para los justos, para todo el mundo. Pero el gobierno es esa señal de autoridad, nosotros queremos respetarla, y eso es lo que Hechos parece que está evidenciando aquí. Ahora, yo con eso no estoy diciendo que los cristianos tengan que ir al Congreso o que tengamos que ir a protestar contra el aborto o contra algo que nosotros encontramos que es injusto. Pero lo que estamos diciendo es que esa no es nuestra agenda. Nuestra principal agenda es predicar el Evangelio y también contribuir con nuestra ciudad, con nuestro estado, con nuestro país, con el mundo, en lo que podamos, pero tenemos que hacerlo desde esa cosmovisión cristiana, que nosotros primero es el Evangelio y respetar a las autoridades, como pasó aquí, y parece que Lucas quiso significar eso, para que no se vean a los cristianos como unos revoltosos. Bien, ahora, es importante el texto de Hechos capítulo 1, versículo 8, porque nos da el bosquejo del libro. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea que ahí se ve Jerusalén. Para los que tengan el slide de PowerPoint, verán que yo hago un círculo amarillo en la zona de Jerusalén. En toda Judea, hago un círculo más extenso para que se vea Judea. En Samaria, la región que está, Samaria, está entre Galilea al norte y Jerusalén al sur. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que está más arriba, y hasta lo último de la tierra. Es decir, que en Antioquía, de Siria, que estaba arriba, que estaba la iglesia de Antioquía, de ahí salieron misiones hacia el resto del mundo para predicar el Evangelio. Así que es ese texto de Hechos capítulo 1, versículo 8, el que podemos tomar como bosquejo. ¿Me seréis testigos en Jerusalén? Bueno, vamos a ver la primera parte de Hechos, es el testimonio en Jerusalén. ¿Me seréis testigos en toda Judea y en Samaria? El testimonio en Judea y Samaria. Eso va del capítulo 8 al capítulo 12. Los primeros 8, testimonio en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12, testimonio en Judea y Samaria. Dice Cristo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, del capítulo 13 al 28 es el testimonio hasta lo último de la tierra. Así que con eso en mente, vamos a ver entonces rápidamente una cronología del libro de los Hechos. Recuérdense que no estamos muy estrictos con las cronologías porque es difícil. Ahí pueden leer uno de los capítulos que le tratamos de hablar de la cronología en síntesis del Nuevo Testamento. Es para que entiendan la dificultad con ser muy dogmáticos con las fechas. Pero la que hemos adoptado es una cronología clásica de un erudito inglés del año 1658. Él murió en el 1656 y 2 años después se publicó esa cronología que es llamado James Ussher. James Ussher hizo esta cronología y es una cronología clásica y yo la he tomado para que cualquier cosa con la fecha, ya él hizo eso, que esté correcto, que esté incorrecto, que esté exacto, no, pero sí entendemos que él hizo una cronología muy seria. Él era una persona muy entendida y era una persona muy bíblica también. Entonces, según la cronología de Ussher, él da el nacimiento de la iglesia en el año 33, o sea que la crucifixión. Él dice que según los equinoccios y según la astronomía, si nosotros creemos que Cristo fue crucificado un viernes, el único viernes que encaja es el año 33 después de Cristo. Es interesante. O
sea, si usted lo toma el día 30, no te da viernes, te da jueves, te da otro día. Entonces él dice que para que el día de viernes tiene que ser el día 33 después de Cristo. Entonces por eso él toma el 33 como el nacimiento de la iglesia. Ahí están los textos de Hechos 1 al 2. Después tenemos la conversión de Pablo. Eso es en Hechos capítulo 9. Y se entiende que Pablo se convirtió un par de años después de la crucifixión. O sea que Pablo se convirtió más o menos en el año 35. Luego, en el capítulo 13 y 14, se ve el primer viaje misionero de Pablo, más o menos años 45, 46. Luego, el concilio de Jerusalén en el año 52. ¿Por qué estos años son importantes? También para que nos den una idea. Pablo se fue como misionero en el año 45. Cuando Pablo se fue de misionero, en ese momento se estaba escribiendo la carta de Santiago en Jerusalén, pero Pablo todavía no estaba escribiendo nada. Pablo vino a escribir después del concilio de Jerusalén, que fue en el año 52. Entonces, del año 53 y 56, el segundo viaje misionero, que está en Hechos capítulo 15 al 18. Luego, en el año 56, el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Luego, el ministerio de Pablo en Éfeso, que él duró unos 3 años ahí ministrando en Éfeso. Del año 57 al 59, eso está en Hechos 19. Luego, Pablo en Grecia. Cuando recuérdense que en Hechos capítulo 20, él está ahí establecido, del 59 al 60, eso es Corinto, esas ciudades. Y luego hay una prisión cuando él regresa. En Hechos capítulo 20 dice que él se reúne en Mileto, eso es en Turquía, al sur de Éfeso, con los pastores que estaban allí. Y entonces él regresa y se lo estaban diciendo, si regresas a Jerusalén vas a ser preso allí. Pero él quería recolectar una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Pero efectivamente él cayó preso en Cesarea y duró 2 años preso ahí. Eso se narra en Hechos 24 y 26 hasta que él apela a César y entonces es enviado con un custodio de la Guardia Romana en un viaje que lamentablemente naufraga cerca de la isla de Malta y ahí entonces él se queda en ese naufragio hasta que pasa el invierno, llega otro barco y lo lleva a Roma. Y ahí entonces se queda en una casa alquilada, aparentemente fue una prisión domiciliaria, ¿sí? Estaba en su casa. Y eso es lo que narra Hechos capítulo 27 y 28. O sea que con eso ya tenemos una idea de la cronología. En el próximo segmento entonces vamos a comenzar a dar un resumen, capítulo por capítulo, del libro de los Hechos. Así que quédense sintonizándonos para el segundo segmento de esta parte del libro de los Hechos que concluye el módulo número 3 de lo que venimos viendo de Juan, los Evangelios y el libro de los Hechos. Hasta entonces.